Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta de contratos que tiene en el ojo público el rasero de David Racero, uno de los congresistas más visibles y poderosos dentro del pacto histórico. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es lunes 28 de octubre. Cumplimos con nuestra palabra y no nos vamos a cansar hasta no poderle llegar a millones de colombianos para que dejen de seguir apoyando a los mismos de siempre. Ese que escuchan de fondo es David Racero. En ese entonces, en 2017, fue hasta Valledupar a denunciar al poderoso clan Araujo de la capital del Cesar. El video hacía parte de una de las plataformas políticas que impulsaron a Racero como una de las nuevas figuras de la izquierda, denunciando contratos y nombramientos de aliados de los poderosos en el Estado. Hoy, siendo uno de los políticos con entrada directa a la Casa de Nariño de Gustavo Petro, a Racero lo está investigando la Procuraduría por supuestamente quitarle o pedirle el sueldo a los miembros de su oficina del Congreso. Ahora, una investigación de La Silla Vacía muestra que durante el año en que Racero fue presidente en la Cámara, contrató aliados y familiares en Valledupar, la misma capital en la que hace 5 años criticó los roscogramas. Gerson Ortiz hizo el seguimiento de estos contratos y encontró las evidencias. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, buenos días, ¿qué tal todo? Gerson, David Racero viene mojando titulares de prensa en estos días por cuestionamientos del uso de su oficina de asesores del Congreso, que se llaman unidades de trabajo legislativo. ¿Cómo funciona una unidad de estas para contratar a las personas? Tatiana, cada congresista, es decir, los 187 representantes a la Cámara y los 105 senadores, tienen derecho a una bolsa de asesores que se llama Unidad de Trabajo Legislativo, o más popularmente conocida como la UTL. Cada congresista puede gastar hasta 50 salarios mínimos mensuales en ese equipo de asesores. Entonces hay quienes contratan 3 asesores súper expertos con unos super sueldazos, o hay otros que contratan hasta 10 asesores con sueldos promedio. Esos asesores en el papel están para hacerle la vida más fácil al congresista, ¿no? Ayudan a redactar los proyectos de ley, armar los debates de control político, hacer peticiones, tiran conceptos jurídicos, guían, inclusive hay asesores de comunicación. Pero en el caso del representante David Racero hay denuncias de que al parecer usó esa UTL para beneficio particular. Hace unos días Daniel Coronel contó, por ejemplo, que gente de la UTL de Racero le consignó plata al papá y a un hermano del representante por petición del representante. El Tiempo sacó unos audios que dicen que Racero tenía en la UTL a un chofer que le hacía un mercado para un proveedor que era un negocio particular. Es decir, que Racero usó esa UTL para cosas que no debía o que les pedía parte del sueldo de sus asesores para dárselos a familiares suyos. Por eso lo están investigando tanto la Procuraduría como la Corte Suprema de Justicia. Y ahora lo que encontramos es que hay ruidos que van más allá del manejo de su UTL. Sí, lo que tú encontraste es que esta forma de contratación no es nueva, sino que hubo contrataciones muy específicas que hizo Racero cuando era presidente de la Cámara en 2022. Exacto, mire, David Racero fue el primer presidente de la Cámara en este Congreso, es decir, entre el 20 de julio del 2022 y el 20 de julio del 2023. Estuvo en la investidura del presidente Petro, fue una figura importante, clave y relevante para ese primer año de la entonces coalición de gobierno. Y siendo presidente, Racero tuvo acceso a otro grupo de asesores, además del de la famosa UTL. Usualmente los presidentes pueden tener esos asesores extras para que le ayuden en tareas como ver cómo avanzan los proyectos de ley en las comisiones, organizar las plenarias, tirar el orden del día, etc. Pero lo que encontramos es que en la presidencia de Racero contrataron a 9 personas de Valledupar, Cesar, de donde es la familia materna de Racero y donde su familia política ha hecho campaña electoral. De esos 9 contratos, 2 se los dieron a esposas de primos del presidente David Racero. O sea, Racero, como presidente de la Cámara, contrató a todas esas personas específicamente en Valledupar. Sí, para hablar del presidente de la Cámara y de lo que hacía el presidente de la Cámara, pero desde Valledupar. Algo llamativo, pues partiendo del hecho de que los votos de Racero no están en Valledupar ni en Cesar, sino en Bogotá, porque él es representante de la Cámara por Bogotá y no por el Cesar. Pero el que sí tiene votos en el Cesar y ha querido ganar alguna elección es un tío de Racero, que es el médico José Luis Mallorca. ¿Y cómo le servía al tío de Racero tener contratistas en Valledupar pagados desde Bogotá, desde la presidencia de la Cámara? Mira, Tatiana, los 9 contratos de valduparenses, porque así se les dice a los de allá, valduparenses, eran en su mayoría y en el papel para hacer pedagogía de los proyectos de ley o las gestiones de la presidencia de la Cámara de Representantes. Y también eran para contar qué estaba haciendo Racero sobre eso y en muchas visitas que Racero hacía a Valledupar. Pero al menos 5 de esos contratistas, aparte de las esposas de los 2 primos de Racero,
terminaron influyendo directa o indirectamente en la campaña a la gobernación del Cesar, del tío de Racero, que se llama José Luis Mallorca, que por cierto, José Luis es hermano de la mamá de Racero. Por ejemplo, la presidencia de la Cámara contrató en Valledupar a una radióloga que se llama Diana Arrieta Clavijo para hacer lo mismo, ¿no? Pedagogía por las reformas en la gestión de Racero, pero al mismo tiempo la contratista era la coordinadora de la recolección de firmas de la candidatura del tío de Racero, porque el señor José Luis Mallorca se lanzó inicialmente por un grupo de firmas que se llamó Arriba el Cesar. Otra contratista de la presidencia de Racero que terminó moviéndole votos al tío fue la psicóloga Lilian María Torres. Ella trabajó para Racero entre febrero y julio del 2023 y luego apareció en el Cesar como candidata a la asamblea del partido Fuerza de la Paz de Roy Barreras, es decir, el partido que apoyó al tío José Luis Mallorca. Y además de eso, la psicóloga Torres aparece como financiadora de la campaña del tío Racero, como otras dos señoras de Valledupar que también estuvieron contratadas por Racero durante la presidencia. Al final de cuentas, pues el señor Mallorca quedó de último en la carrera por la gobernación del Cesar. Oye, pero David Racero venía de tener una plataforma política relevante en redes sociales, me acuerdo mucho, antes de llegar al Congreso, justamente haciendo denuncias de cómo funcionaban las cuotas políticas en el Estado. ¿En qué les queda eso de cara a pues la actualidad de David Racero, que es una figura relevante justamente de lucha contra la corrupción desde el Pacto Histórico? Pues hablemos de la historia política de Racero. Racero se estrenó en el Consejo de Bogotá y pegó el salto a la Cámara de Representantes en 2018 con una campaña que fue muy atractiva en ese momento, como usted decía, y es que el hombre hacía videos o visitas en varias partes del país revelando cómo funcionaban los organigramas, las roscas, las estructuras políticas, las maquinarias. Y él promovía esa campaña pedagógica señalando a la gente, a los clanes o las familias que, según él, desangraban el erario público. Y así llegó a la Cámara de Representantes en el 2018 por Bogotá, por la lista de decentes, de mera izquierda. Entre 2018 y 2022 fue una de las voces críticas del clientelismo del gobierno de Iván Duque, de nuevo con denuncias de roscas, roscogramas, organigramas, etcétera, inclusive con muchas denuncias sobre la carrera diplomática, ¿no? Que Duque mandaba para allá cuanto político le quedaba en el camino. Con esta carrera meteórica de discurso antimaquinaria, anticlientelismo, pues se perfiló o estaba perfilado para dar el salto al Senado en 2026 y proyectarse más adelante como un candidato presidencial. Pero ahora no sabemos si todos estos escándalos que le ponen un triple rasero a su gestión, pues lo van a terminar de dejar expuesto ante la justicia o debilitado políticamente hablando. Porque fíjese, Tatiana, que hay antecedentes de congresistas que hicieron mal uso de sus UTLs y terminaron o en la cárcel o con muerte política. Así por encima, yo me acuerdo del senador Carlos Soto, que era de la U, y perdió la investidura porque tenía en la UTL a un familiar, o al representante Manuel Carevilla de Amazonas, que era de Cambio Radical, que fue condenado por vender los cupos de su UTL y quitarles el sueldo a sus asesores. Con esa bolsa algunos hacen muchas cosas. ¿Y qué responde el congresista Racero a lo que encontraste? Pues Racero dice que la contratación de las 9 personas de Valledupar fue legal, que todas las personas eran idóneas para los cargos y que los revisaron y que cumplían los requisitos legales, que él no cree que eso haya ayudado a su tío José Luis Mallorca porque pues muestra de eso es que sacó poquitos votos y que él no se metió en esa campaña porque el tío pues no tenía el aval del Pacto Histórico. Y dice que esto que está pasando y que están denunciando contra él, pues no se puede comparar con lo que denunciaba el Racero de hace unos años, porque él insiste que su familia de Valledupar pues no es un clan ni tiene secuestrado al Estado, palabras textuales. Estaremos pendientes entonces de cómo avanza este caso. Gerson, gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y esta va a ser una semana de definiciones en las negociaciones de la COP16, también de la reforma judicial, y se viene la previa de las elecciones presidenciales gringas. Estas y más movidas de poder van a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hola. Andamos buscando periodistas o creadores de contenido entre 18 y 25 años. ¿Para qué? Venga, le cuento. Nos aliamos con el Banco Mundial para capacitar gente que quiera contar historias sobre la migración de jóvenes venezolanos en Bogotá. Seleccionaremos las mejores 20 historias para que sus autores participen en un taller intensivo de audio y de podcast. Además, podrán concursar por 4 becas para producir un primer episodio que publicaremos en La Silla. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de noviembre. La convocatoria es gratis, como nos gusta. Todos los detalles están en el link de la descripción.